Hola amados, ¿cómo están? Deseo que se encuentren muy bien librando la buena batalla de la fe. El día de hoy quiero compartir con ustedes lo que significa vivir verdaderamente el Evangelio. ¿Qué es lo que nos han enseñado al respecto para que entonces podamos discernir y desechar aquellas estructuras que no nos sirven y verdaderamente vivir en el objetivo de esto que nos dice la palabra? Les dejo aquí anotadito los versículos que vamos a estar utilizando para que ustedes también puedan buscarlos y puedan indagar al respecto. Tenemos primeramente entonces Éxodo capítulo 34 a partir del verso 27. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Y el Señor dijo a Moisés: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron temor de acercarse a él. Fíjense entonces qué nos está describiendo la palabra y qué nos está exponiendo la palabra a raíz de este versículo, de estos versículos. Primeramente que Moisés se estaba convirtiendo o estaba adquiriendo esa naturaleza de lo que Dios mismo es decir, luz, entre otras cosas, espíritu, energía. Y dice la palabra que Moisés no comió ni bebió durante 40 días y 40 noches. Y su rostro resplandecía, es decir, él se estaba transformando en esa imagen de con quién él estaba compartiendo. ¿Ustedes creen que en esos 40 días, en esos 40 noches, qué hicieron? Puro enseñarle los 10 mandamientos, enseñarle ciertas leyes. No, Moisés estaba con Dios, compartía con Dios. Qué cosas de repente, no sé, cosas maravillosas pudieron haber hecho en todo ese tiempo, ¿no? Este pasaje, amados, nos ilustra de manera muy, muy especial lo que es verdaderamente el objetivo del Evangelio. Es decir, que seamos uno con el Señor, que seamos uno con Cristo. Fíjense ustedes lo siguiente. Moisés compartió con Dios durante 40 días y 40 noches. Él empezó a adquirir la naturaleza de Dios. Él empezó a transformarse en lo que Dios es: luz, energía. Y cuando Moisés tenía que bajar del monte, ciertamente él compartía el mensaje al pueblo, pero el pueblo se quedaba maravillado de cómo a Moisés le resplandecía el rostro, y Moisés tenía que ponerse un velo para que esto no fuese motivo de distracción y de otras circunstancias, situaciones en el pueblo. Y después nuevamente cuando Moisés entraba a la presencia del Señor, él se quitaba el velo. Y de esto se trata, de que en la medida que nosotros obviamente más nos relacionamos con el Señor y más somos uno con el Señor, nuestra naturaleza va cambiando. Dejamos de ser lo que éramos antes para convertirnos en la misma esencia de lo que Dios es decir, portadores de esa imagen y semejanza, la cual se nos ha sido entregada desde la eternidad. No es que vamos a ser como Dios, eso jamás y nunca pudiera ser. Él es único, Él es todo. Nosotros sin Él no somos nada, obviamente, pero se trata es de que el ser uno con Él, que es el objetivo del Evangelio, no es la salvación. La salvación es parte, pero el objetivo principal de la cruz, del sacrificio, de todo,
es que seamos uno con el Señor. Es de que el Padre recupere los hijos que una vez le arrebataron en el Edén. Y para eso ideó todo un plan y todo un diseño perfecto, para que entonces en vez de en un Edén, o en vez de una tienda de reunión, o en vez de un tabernáculo, o en vez de un templo, Él habite directamente en nosotros. Y así podamos ser uno con Él. A Dios no le interesa, amados, que nosotros seamos buenos intercesores, buenos pastores, que sembremos simientes apostólicas, que profeticemos las mil y un maravillas. A Dios lo que le interesa es que seamos uno con Él. Que aprendamos a vivir en morada con Él. Porque cuando nosotros aprendemos a tener una relación con el Señor y a entender verdaderamente este diseño, somos buenos pastores, somos buenos intercesores, adoramos en espíritu y en verdad, porque tenemos aquel que es el mejor pastor de todos, que es el intercesor por excelencia, que es todo en nosotros. Entonces no necesitamos esforzarnos por alcanzar esto, por alcanzar aquello, porque tenemos aquel que no es con nuestra fuerza, sino que es con su Santo Espíritu que vive a través de nosotros. Debemos aprender a ver a Dios como Él quiere que nosotros lo veamos. He escuchado muchas veces canciones o personas que dicen, subamos a la presencia del Señor. ¿Por qué vamos a decir, subamos? Si Él está dentro de nosotros y Él vive dentro de nosotros. Que descienda su presencia, que descienda. Su presencia habita en nosotros. Ese es el mayor regalo, el mayor diseño al cual nosotros hemos sido llamados a entender. Vamos a leer ahora el pasaje que está en el libro de Juan capítulo 14, a partir del verso 16. Y dice lo siguiente: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, estoy leyendo a partir del verso 17. Les dejo la cita completa, que es Juan capítulo 14, del 16 al 23. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí, vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En ese día conoceréis que yo vivo en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Fíjense, acabo de leer la versión de la Biblia de las Américas. La versión de la NTV dice, vosotros sí le conocéis, es decir, al Espíritu de verdad, porque ahora Él vive con ustedes. Ahora Él vive con ustedes, o sea, se refería al momento en el cual Cristo les estaba hablando, porque ahora el Espíritu de verdad vive con ustedes y después estará en ustedes. Esto, o sea, es impactante, ¿no? Ya me deja como que, wow, Dios mío. O sea, es Cristo mismo hablando, diciéndoles, o sea, el espíritu de vida, el espíritu de verdad, ahora está con ustedes. Pero después ya no voy a estar con ustedes porque estaré en ustedes. Y cuando leemos el pasaje completo, se nos ilustra de una manera totalmente... Cristo viene explicándoles de que Él volverá al Padre, pero que no los dejará solos, no los dejará huérfanos, vendrá nuevamente y morará en ustedes, o sea, con nosotros. Recapitulemos un momentico el versículo 23. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y haremos con él morada. O sea, siempre habla de
juntos. O sea, habla de que estoy en el Padre, ustedes están en mí y nosotros estamos en ustedes. O sea, el Padre y yo estamos en ustedes, siendo uno, porque nosotros somos uno en el Señor. Y esto es algo tan tremendo, mis amados, porque no es que vemos a Dios como que si Él está sentado en el trono y está el Padre en el trono, el Hijo está a la diestra y nosotros estamos desde aquí con el Espíritu Santo. Amados, leamos y veamos con la luz de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Cuando amamos su palabra y cuando lo amamos a Él, Él viene y mora en nosotros. El Padre y yo moraremos en Él. Wow, amados, esto es algo, o sea, no sé, que Dios hace eso, o sea, que Dios es así. Esto es, no hay nadie, o sea, no hay nadie que se le compare, no hay nadie que se le pueda comparar. Vamos un momentico al libro de Isaías, Isaías capítulo 9 en el verso 6. Isaías capítulo 9 en el verso 6. Dice lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De quién está profetizando aquí Isaías? De Jesús. ¿Y qué nos dice? Que su nombre va a ser, aparte de que un niño nos nació, obviamente, se llama Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Padre eterno. Cristo es Padre eterno, porque Él habita y mora en la plenitud del Padre. Entonces a veces nos han enseñado una doctrina de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas diferentes. Entonces, mis amados, que el Espíritu Santo les revele lo que verdaderamente quiero transmitirles en esta hora. Nos han enseñado de repente una doctrina de el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu es otro. Que el Señor hable a nuestro corazón, porque su palabra dice que Cristo, Él, mora en el Padre. Y cuando podemos ver en la palabra que los apóstoles le preguntan, ¿y dónde está el Padre? Y Cristo les responde, aún no lo han visto, está en medio de ustedes. Son uno, son uno. No es una creencia politeísta la de nosotros. Es uno, son una sola persona. Y cierro, mis amados, con lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 3 a partir del verso 6. La Biblia textual dice, servidores competentes, y otras versiones dicen ministros suficientes. ¿Para qué? Para que podamos ser ministros o ministradores de un nuevo pacto en Cristo. No de la letra, no un pacto de letras ni de leyes, sino del Espíritu, en el Espíritu, de ese Espíritu vivificante. Porque la letra en nada aprovecha, pero el Espíritu es el que nos da vida, y vida en abundancia. Así que, mis amados, me despido. Un fuerte abrazo. Suscríbete al canal, no dejes de hacerlo, es gratis, porque me ayuda muchísimo, muchísimo. Tu like también, y si compartes este video, muchísimo más. Así podemos crecer y ayudar a muchas más personas para llevar este mensaje que tanto nos hace falta. Un fuerte abrazo para ti y te veo